clase del día de hoy lleva por título la misión de Jesús. Muchas veces nosotros hemos hablado de que Jesús vino a la tierra, ¿ya? Y hay muchas personas que preguntan, bueno, pero ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Si Jesús no vino porque los judíos esperaban un Mesías. Pero ellos pensaban que el Mesías que iba a venir a la pelea, así como ¡ah, la guerra! Para independizarse de Roma. Pero no fue así. Entonces muchos preguntaron, ¿a qué vino Jesús? Hasta el día de hoy hay muchos que preguntan. Y es una duda que muchas personas tienen. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue la obra de Jesús en la tierra? Y hoy vamos a ver a qué vino Jesús. ¿A qué vino? Y no vino solamente a morir por nuestros pecados. Él no vino solamente, obviamente, morir por nuestros pecados es una obra maravillosa y enorme que nadie más pudo hacer. Pero Jesús hizo algunas otras cosas más que vamos a aprender el día de hoy. Miren, lo primero que Jesús vino a hacer, y es lo primero que queremos dejar establecido el día de hoy, es que Jesús no vino a condenar al mundo. Repito, Jesús no vino a condenar al mundo. Y para establecer esta verdad, quiero que me acompañe a Juan 3:16, a Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Es una escritura que todos conocen. Más de alguien bueno, yo creo que la mayoría se la sabe de memoria, pero acompáñeme por favor al libro de Juan, al capítulo 3, el versículo 16 y 17. Estoy en Lucas. Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos acá que Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Esa fue una de las cosas que Jesús hizo. No vino a condenar al mundo. Jesús no condenó a nadie, ni a las prostitutas, ni a los cobradores de impuestos, ni a los leprosos, ni a los enfermos. Jesús jamás condenó a alguien. Jesús vino a mostrar el amor del Padre. Jesús vino a redimir el mundo. Aquí lo dice claro, dice que Dios no envió a Jesús para que Jesús viniera a condenar al mundo, sino que Dios envió a Jesús para que el mundo fuera salvo por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, por medio de su vida aprendiéramos a conocer a Jesús, al Padre, por medio de la vida de Jesús conocer al Padre, por medio de la cruz conocer el amor incondicional, por medio de la resurrección conocer la obra consumada de Jesús, conocer la gracia, por medio de cuando Jesús ascendió conocer cuál es nuestro lugar. La promesa que Él nos dejó de enviar al Consolador cuando Él se fuese al Padre. Él es maravilloso. La obra que Jesús hizo en la tierra fue maravillosa. Amén. Entonces, miren, el hombre estaba a darle la espalda a Dios. Durante toda la historia, Dios siempre quiso tener una relación con el hombre. Dios siempre quiso estar. Dios siempre estuvo cercano con el hombre. Pero el hombre siempre le dio la espalda a Dios. Siempre miró, volteó sus ojos hacia otras cosas, pero no a Dios. A pesar de que Dios conocía cuál era el futuro, a pesar de que porque Dios es eterno y Dios conoce todos los tiempos. A pesar de que Dios sabía cuál era el rumbo que iba a seguir la humanidad, aún así, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Jesús no nos condenó. Jesús no condenó a la humanidad. Dios, conociendo cómo era la humanidad, sería más adelante la humanidad. Jesús vino a salvarnos porque estábamos fritos. Estábamos totalmente perdidos. Todos, absolutamente todos, necesitan un
Salvador. Todos necesitan ser salvos porque sin Cristo no somos absolutamente nada. Y esa es una verdad que usted tiene que comprender y que la gente debe conocer, que sin Cristo no somos absolutamente nada. Tú me puedes preguntar, pero llevo 20, 30, 40, toda mi vida en la iglesia no me ha servido. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si Jesucristo no es el Señor de tu vida, déjame decirte que no te sirve de nada. Suena fuerte, suena a golpe, pero ¿sabes qué? Es la verdad. Si tú le das comida al hambriento y no tienes a Jesús en tu corazón, no te sirve de nada. Si tú vistes al que no tiene ropa, si tú has dado todo tu dinero a los pobres, has hecho años de obra social, no estoy diciendo que esté mal, pero si tú has hecho eso buscando un lugar en el cielo o la aprobación de Dios, has perdido tu tiempo. Porque la única forma de ser aprobado por Dios, la única forma de que Dios te llame aprobado, de que seas aprobado, amado, aceptado, es creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso es. Si tú tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, gloria a Dios, lo tienes todo. Pero si no es así, comienza a hacer de Jesús tu Señor. Dice la palabra que debemos creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesarlo con nuestra boca. Es así como somos salvos. No hay otra forma. Quiero que me acompañe por favor a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice lo siguiente. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Perdón, leí el versículo 11. 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabía que no estaba un poquito concordando con lo que estábamos enseñando. Ya, pero Lucas capítulo 19, versículo 10. Nuevamente dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, estábamos perdidos sin Cristo. Cristo vino para salvarnos. Pero ¿salvarnos de qué? Salvarnos de la maldición, salvarnos de la enfermedad, salvarnos de la pobreza, salvarnos de la maldición, salvarnos de la escasez, salvarnos de... ¿Sigo? Salvarnos de una vida miserable. Cristo vino a salvarnos. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, acabamos de leer. Nosotros hemos testificado que Dios ha enviado a Jesucristo, al Salvador del mundo, a su Hijo. Amén. Lo está diciendo aquí. Y nosotros hemos visto y testificado. La palabra también dice que nosotros no debemos de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. A lo mejor tú no has oído mucho, pero sí has visto. Has visto milagros, has visto cosas maravillosas. Quizás no has visto, pero sí has oído. Sí has oído de Jesús, has oído de la maravillosa obra de Jesús, de sus milagros. Has oído del amor incondicional y de la fidelidad de tu Padre, de cuánto tu Padre te ama. Entonces, hemos oído. Y si tú has oído, no debes de dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. Obviamente hablamos de las buenas noticias de Jesús. No hablamos del chisme del vecino, ni de la novela, ni de la película, no, ni de los diarios, por favor, no, noticias no. Sino que compartamos esta buena noticia de Jesús, esta buena noticia de salvación. Otra cosa que Jesús vino a hacer. Jesús vino para que se cumpliera la Escritura. Todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesús.
desde Génesis 3:15 en adelante, todo apunta hacia Jesús. Todo el Antiguo Testamento son sombras y formas de lo que sería la obra de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 1, 22. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Y de forma paralela vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Ya vamos a ir primero a Mateo. Mateo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22 al 23. Y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a ir ahora a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces Jesús vino para que se cumpliera. Jesús nació de una mujer virgen. Jesús nació de una mujer que no había sido tocada por un hombre. Fue producto del Espíritu Santo. Entonces se cumplió la profecía. Jesús debía venir para que se cumpliese lo que se había dicho. Amén. Jesús vino a revelarnos cómo es el Padre. Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, la misericordia del Padre, lo bueno que es Dios. Jesús vino a mostrárnoslo. Amén. Y esto es lo que muchas veces enfada a la gente, sobre todo los religiosos. Lo hizo años atrás, cuando Jesús estaba en la tierra, y lo hace hasta el día de hoy, que Jesús se proclamaba como el Hijo de Dios. Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Mi Padre y yo somos uno. O sea, Dios y yo somos uno. Y la gente lo escuchaba, los religiosos decían: pero ¿cómo este viene a decir tamaña cabeza de, no sé, de ballena, de tiburón, de dinosaurio? ¿Cómo viene a decir tamaña... ¿Cómo? Herejía, creo que es la palabra, discúlpenme. Tamaña mentira, tremenda falsedad, que viene a decir que él y el Padre son uno, que él es el Hijo de Dios. Entonces molestaba muchísimo a los religiosos. Y cuando hoy día la gente pregunta, hay mucha gente que se sigue molestando. Nosotros decimos: yo soy hijo de Dios. De mi salvación, yo me voy al cielo. La deuda está pagada, Porque hay muchos que aún conociendo, escuchando la Escritura, no sé si conociendo, porque conocer y escuchar son dos cosas diferentes. Hay muchos que escuchando la palabra y algunos conociendo la Escritura, les gusta seguir siendo esclavos o siervos. Quieren seguir siendo siervos de Dios. Y miremoslo de esta forma. Un siervo es un empleado, ¿cierto? Su amo vendría a ser Dios. Pero ¿sabe siempre el sirviente lo que quiere su amo, su señor? Muriendo el Señor, ¿los siervos o los hijos? La pregunta es esa. Muriendo el Señor, murió Jesús en la cruz, ¿quién hereda? ¿Los hijos o los siervos? Obviamente los hijos. Entonces, ¿qué prefieres ser tú? ¿Un hijo o un siervo? O sea, un heredero, un coheredero juntamente con Cristo, o un desheredado. Yo quiero ser un heredero. Yo soy una coheredera juntamente con Cristo Jesús. Entonces, y te animo a ti también que tengas esta certeza en tu corazón de que eres un heredero, una heredera, un coheredero, una coheredera junto con Cristo Jesús. Amén. Entonces, Jesús vino a mostrarnos la bondad del Padre. Vamos a ir, por favor, a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 8
al 11. Juan capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 11, dice lo siguiente. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús siempre dijo: las obras que yo hago son las que veo a mi Padre hacer. Las palabras que yo digo son las que escucho de mi Padre y te las repito. Entonces, Él vino a mostrarnos la bondad de Dios. Miren, yo nunca había, de todo lo que he estudiado de la vida de Jesús, nunca vi a Jesús mostrarse apático o enojado con la gente. Siempre fue un hombre justo, amoroso, misericordioso, bondadoso con todas las personas, no con algunos. Él era bondadoso con todo el mundo. ¿Le molestaba la hipocresía? Claro que sí, y muchísimo. Pero era muy bueno con las personas. Y Jesús vino a mostrarnos la bondad del Padre. A través de los milagros, a través de la palabra, a través de su andar diario, de su vida diaria, Él nos vino a mostrar el amor del Padre. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo no conocer a Dios a través de Jesús? Él mismo lo dijo: el Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, Jesús era el Padre, era la imagen de papá, de ese papá bondadoso, de ese papá bueno, incondicional, de ese papá que siempre escucha, de ese papá que siempre necesidades, de ese papá que te abraza, de ese papá que te acaricia, que está ahí cuando estás herido, que te ayuda a levantarte, que te anima, que te alienta. Es un papá que no importa las circunstancias, Él siempre te va a dar ánimo. No es un papá que te va a apuntar así con el dedo todas tus faltas. Él no es así. Entonces, Jesús vino a mostrarnos el amor maravilloso del Padre hacia nosotros. ¿Y saben qué? Hay muchas otras cosas que el Padre vino a hacer, que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y vamos a ver una más, ¿ya? Jesús vino a predicar el Evangelio. Vamos a ir, por favor, a Lucas capítulo 4. Aquí, a Lucas, miren, vamos a ir primero, a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice lo siguiente: pero él les dijo: es necesario que también en otras ciudades, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Miren, los pecadores eran los que mejor se sentían con Jesús. Los pecadores se sentían totalmente cómodos con Jesús. Miren, desde un punto de vista, en algún momento de mi vida, en algún momento de mi vida me sentí rechazada. Y yo amaba
a la gente que pasaba tiempo conmigo. Aún siendo rechazada por algunos, habían muchos que pasaban tiempo conmigo. ¿Y saben qué? Yo me imagino a esos hombres o a esas mujeres que eran pecadores disfrutar el tiempo con Jesús. A los pecadores les gustaba pasar tiempo con Jesús porque Jesús no los rechazaba. Jesús les trajo una buena noticia a los pobres, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a los enfermos, a los rechazados. Él le trajo una buena noticia. Él trajo una buena noticia y les predicaba la buena noticia. Nosotros debemos ser así. ¿Saben qué? Debemos aceptar a todas las personas y reunirnos con todas las personas y acercarnos a todas las personas y que todas las personas puedan escuchar la buena noticia de Jesús. Todas las personas deben escuchar el Evangelio y las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Todas las personas. Y esas personas deben sentirse bien con nosotros, no incómodos, sino bien, porque los aceptas, porque tú te acercas a ellos. Recordemos siempre que nosotros no amamos a Dios, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, no nosotros. El mérito no es nuestro. El mérito no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Amén. Entonces nosotros debemos mostrar ese mismo amor con las personas porque es necesario. Es muy necesario. Así que aceptemos a las personas y prediquemos el Evangelio como Jesús tenía que predicar el Evangelio. Prediquémoslo también. Nosotros prediquemos estas buenas noticias a cualquiera. Recordemos que para nosotros también fue una instrucción. Capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces también fue una ordenanza para nosotros. Así como Jesús vino, Dios envió a Jesús a predicar el Evangelio, la buena noticia, nosotros también hemos sido enviados a predicar la buena noticia. Mira, ha sido un placer para mí compartir algunas de las cosas que vino Jesús a hacer en la tierra.